No lo descubrí engañándome, me descubrí a mí misma dándome cuenta de que ya no me importaba, y eso me dio más miedo que cualquier verdad. No éramos perfectos, pero éramos buenos. Esa es la versión honesta. No siempre fue color de rosa, pero nos llevábamos bien, reíamos con facilidad, conocíamos nuestras rutinas, compartíamos listas del supermercado, bromas internas y esa tranquilidad silenciosa de no tener que explicarse todo el tiempo. Desde afuera parecía estable, seguro, una relación sobre la que la gente deja de preguntar. Vivíamos en una casa adosada a las afueras de Portland, paredes delgadas, una escalera estrecha que siempre crujía en el tercer escalón, sin importar cuántas veces intentaras arreglarla. Las mañanas eran previsibles, café antes de que saliera el sol, sus llaves cayendo todos los días en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta. Mis zapatos alineados debajo del banco, como esperando que volviera. Se llamaba Ethan, yo me llamo Claire. Siempre creí que conocer a alguien tan bien significaba que nada podía esconderse por mucho tiempo, que la cercanía protegía, que la verdad, tarde o temprano, aparecía por accidente cuando compartes una cama, un baño, una vida. No sabía cuánto esfuerzo requiere no ver algo que está justo frente a ti. Lo primero que cambió no fue algo grande, nunca lo es, fue su teléfono, no el teléfono en sí, la forma en que lo sostenía. Antes lo dejaba en cualquier parte, en la encimera, en el brazo del sofá, pantalla hacia arriba apagada. Luego, una noche, noté que se lo llevaba al baño. Yo estaba en el fregadero enjuagando una taza, escuché la ducha abrirse y sentí como algo se tensaba debajo de mis costillas. No fue pánico, fue presión, como una mano apoyada ahí, sin apretar todavía. Me dije que no exagerara. Cuando volvió, con vapor aún en los hombros, intenté leer su rostro, pero mis ojos volvían una y otra vez al teléfono en su mano izquierda, como si pudiera escaparse. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el ventilador del techo mientras cortaba círculos lentos en la oscuridad. Mi respiración se sentía corta, como si mis pulmones ya no llegaran hasta el fondo. Ethan dormía de lado, dándome la espalda. El colchón se hundía entre nosotros de una forma que nunca había notado antes. Presioné los dedos de los pies contra la sábana solo para sentir algo firme. Las semanas siguientes se llenaron de momentos así. Una risa que no explicaba, mensajes que respondía afuera, su cuerpo ligeramente girado lejos de mí en el sofá, la pierna moviéndose sin parar, el pulgar demasiado rápido sobre la pantalla. Hacía preguntas normales. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Quién era? ¿Cenamos ahora o después? Mi voz sonaba tranquila, incluso para mí, pero mis manos se buscaban solas, los dedos entrelazándose y soltándose, como si practicaran desaparecer. Una noche dejé caer un tenedor durante la cena. El ruido fue tan fuerte que me hizo sobresaltarme. Ethan levantó la vista, molesto, luego sonrió como si fuera una broma. Yo le devolví la sonrisa. El pecho se me sentía apretado, como si hubiera tragado algo mal. Empecemos a notar cosas que antes me había enseñado a ignorar. El olor a un jabón distinto en su chaqueta, el cuidado extra al cepillarse los dientes antes de salir, la atención en su cabello, en sus zapatos. Nada de eso era una prueba. Todo tenía explicación, y eso lo hacía peor. El día que estuve a punto de enfrentarlo terminó en silencio. Estaba en el pasillo sosteniendo una camisa doblada, su camisa aún tibia de la secadora. Desde el patio escuché su voz por teléfono. Baja, la puerta corrediza apenas abierta. Esperé oír mi nombre. No llegó. En cambio, escuché una risa que no había escuchado en meses. Mis dedos se cerraron sobre la tela. Recuerdo perfectamente la sensación, suave, familiar, y de pronto algo que pertenecía a un extraño. Esa noche no dormí, me senté al borde de la cama, los pies planos en el suelo, viendo cómo el reloj digital avanzaba minuto a minuto, la boca seca, los hombros doloridos de estar tensos demasiado tiempo. En algún punto el cansancio se transformó en algo más frío, tal vez claridad, tal vez resignación. Entendí algo que aún no sabía nombrar. Si le preguntaba, mentiría, y si mentía, yo tendría que decidir si creerle. Así que dejé de preguntar. En su lugar, observé. Aprendí el sonido de sus pasos cuando estaba tranquilo y cuando estaba distraído. Noté que noches volvía a casa con los ojos demasiado despiertos. Memoricé el ritmo de nuestra vida como si estudiara para un examen que nunca quise rendir. Había una calma extraña en eso. Mi cuerpo seguía reaccionando, pecho apretado, manos inquietas, un cansancio constante, pero mi mente se desaceleró. Dejé de buscar tranquilidad.
Dejé de intentar arreglar algo que aún no estaba roto por fuera. En ese momento no lo sabía, pero ahí fue cuando algo cambió, no porque tuviera pruebas, sino porque decidí que ya no las necesitaba. Observar a alguien sin que lo sepa te cambia. Me volví más callada sin proponérmelo, no distante, no fría, más liviana, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo apretando. Ethan lo notó, siempre lo notó todo cuando le convenía. Me preguntó si estaba bien, le dije que estaba cansada. Era verdad, mi cuerpo se sentía permanentemente en reserva, las piernas pesadas desde temprano, las manos temblándome a veces cuando sostenía el teléfono demasiado tiempo. El primer quiebre real llegó un martes. Lo recuerdo porque llovía de esa forma engañosa, tan fina que no te das cuenta de cuándo te empapas. La casa olía a madera húmeda y café viejo. Ethan se había ido temprano. Dijo que tenía una reunión. Sus llaves no estaban en el cuenco. Su chaqueta no colgaba en su lugar, pero su tablet estaba sobre la encimera de la cocina. No la toqué enseguida. Pasé junto a ella 2 veces, fingiendo buscar otra cosa. La pantalla negra reflejaba la luz del techo como un ojo plano, inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me estanté hacia la mesa porque estar de pie se volvió inseguro, como si las rodillas pudieran ceder. Me dije que solo quería guardarla. Mis dedos estaban fríos cuando la levanté, demasiado fríos para estar dentro de una casa cálida. La pantalla se encendió, sin contraseña. No hubo un descubrimiento explosivo, nada explícito saltando frente a mí. Lo que encontré fue peor porque era silencioso, un calendario codificado por colores, reuniones, cenas, gimnasio y bloques de tiempo marcados solo con una inicial, repetidos, constantes, siempre coincidiendo con los momentos en los que él me decía que estaba ocupado. Miré esa letra hasta que dejó de parecer una letra. La respiración se me volvió corta, cuidadosa, como si mi cuerpo tuviera miedo de inhalar demasiado y provocar algo irreversible. Dejé la tablet exactamente donde estaba. Después de eso, ya no necesité ver más. La forma de la mentira era clara. No lo enfrenté, no lloré, no llamé a nadie. En cambio, algo lento y controlado se asentó dentro de mí. Empecé a llevar cuentas en silencio, fechas, horarios, patrones, no de forma paranoica, de forma precisa. Si notaba que mis manos se tensaban, las obligaba a soltarse. Si el pecho se cerraba, me sentaba y esperaba a que pasara. Cuanto más tranquila me volvía yo, más seguro se volvía él. De eso casi nadie habla, de cómo las personas se relajan cuando creen que están saliéndose con la suya. Empezó a esconder menos el teléfono, sonreía más, me daba un beso en la frente al salir, como alguien satisfecho consigo mismo. Una noche llegó tarde y dijo que había estado ayudando a una compañera de trabajo con una ruptura. Yo doblaba ropa en el sofá. El golpe suave de la tela me mantenía anclada. Asentí. Le pregunté si ella estaba mejor. Mi voz sonó estable. Esa noche me acosté a su lado mirando la sombra de su cuerpo proyectada en la pared. Se durmió rápido. Yo no. Conté mis respiraciones. Hundí los dedos en el colchón, sintiendo la textura bajo las uñas para recordarme que estaba ahí. Y entonces entendí algo que me estremeció. Lo peor no era que me engañara, era que creyera que yo era tonta. Esa sensación, afilada, silenciosa, humillante, cambió algo en mí que ya no pudo volver atrás. No ocurrió de golpe, ocurrió en pequeñas decisiones. Dejé de recordarle cosas, citas, fechas límite, cumpleaños de su familia. Dejé que olvidara, observé la confusión en su rostro cuando algo salía mal y no entendía por qué nadie lo había salvado. Dejé de cubrirlo frente a los demás. Si decía algo imprudente, lo dejaba caer. Si se contradecía, guardaba silencio. El ambiente siempre lo notaba, aunque él tardara más. En el trabajo estaba buscando un ascenso. Hablaba de eso todo el tiempo. Yo escuchaba, asentía. No mencioné que uno de sus proyectos más importantes tenía fallas, cosas que había pasado por alto porque estaba distraído. Alguien más las vio. La noche en que supo que no le habían dado el puesto, se quedó sentado a la mesa de la cocina, mirando a la nada. Yo estaba en el fregadero, el agua caliente corriendo sobre mis manos. Me preguntó si me parecía injusto. Esperé un segundo. Sentí como el pulso se desaceleraba. Luego dije que no lo sabía. Poco a poco empezó a desmoronarse. Las pequeñas cosas lo irritaban. Dormía mal.
bebía más, lo veía caminar de un lado a otro del living, frotándose las sienes, hablando de estrés, depresión, de cómo de repente nada se sentía estable. Yo sabía exactamente cómo se sentía eso. La confirmación final llegó más tarde de lo que esperaba. Un sábado por la mañana tomé su auto. El sol estaba bajo. La luz atravesaba los árboles cuando salí de la entrada. Su teléfono vibró en el portavasos. No sabía que estaba ahí. No lo tomé de inmediato. Conduje 3 cuadras y me detuve. Las manos apretando el volante, el corazón golpeando tan fuerte que el borde de mi visión se nubló. La vista previa del mensaje fue suficiente, un nombre que no conocía, una frase que terminaba con «Anoche se sintió real». No leí más, dejé el teléfono en su lugar, me quedé ahí hasta que la respiración se calmó, hasta que el temblor en las manos se volvió manejable. Me sentí extrañamente distante, como si mi cuerpo reaccionara por costumbre, no por emoción. En ese momento supe algo con absoluta claridad. Ya no estaba enojada, había terminado. Y lo más peligroso de eso no era lo que yo pudiera hacer después, era lo poco que él lo sospechaba. No planeé una confrontación. Eso suele sorprender cuando cuento esta historia después. La gente espera una escena, un momento grande, gritos, lágrimas, reproches. Pero para cuando supe todo, enfrentarle ya no tenía sentido. Se sentía como golpear una puerta cuando la casa ya se había quemado por dentro. El final llegó en silencio. Fue un jueves por la noche. Finales de verano, el aire dentro de la casa estaba pesado, inmóvil. Yo estaba sentada en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá, ordenando una caja de papeles viejos, esas tareas que eliges cuando necesitas que las manos estén ocupadas para que la mente no se vaya demasiado lejos. Ethan llegó antes de lo habitual. Escuché el golpe de la puerta del auto, más fuerte de lo necesario. Sus pasos en la escalera no tenían ritmo. Cuando entró a la habitación, se detuvo, como si no esperara verme ahí. Preguntó por qué la casa se sentía tan fría. Lo miré y noté cosas que antes no había querido ver. Las líneas finas alrededor de sus ojos, la forma en que los hombros se le caían cuando pensaba que nadie lo observaba. Se veía cansado, gastado. Por un segundo, apenas un destello, sentí algo parecido a la lástima. Luego desapareció. Empezó a hablar del trabajo, del estrés, de cómo sentía que algo entre nosotros había cambiado. Lo decía como quien comenta el clima, no como una confesión. Me levanté despacio porque estar sentada ya no se sentía correcto para lo que iba a decir. Las piernas rígidas, un hormigueo leve en los pies sobre el piso de madera. Le dije que lo sabía. No expliqué cómo. No expliqué desde cuándo, no dije ningún nombre, solo dije que lo sabía. El silencio que siguió fue pesado. No lo negó, eso fue suficiente. Abrió la boca, la cerró. Bajó la mirada al suelo, se frotó la nuca, ese gesto nervioso que había visto 1000 veces. Empezó a explicarse. Dejé de escuchar después de la primera frase. No porque fuera demasiado, sino porque mi cuerpo estaba tranquilo. El pecho no estaba apretado, las manos no temblaban. La respiración era lenta, pareja. Noté del zumbido del refrigerador detrás de mí, la luz suave del pasillo, cosas normales, cosas que me mantenían en el presente. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí sin pensarlo. Ahí lo entendió, no que yo lo supiera, sino que ya me había perdido. Las semanas siguientes fueron prácticas, mecánicas. Empacó sus cosas, cajas apiladas junto a la puerta, el sonido de la cinta adhesiva rompiendo el silencio de la casa. Yo me sentaba a la mesa con una taza entre las manos, el líquido ya frío. Intentó hablar entonces. Disculpas, arrepentimiento, promesas con forma de pregunta. No discutí, no enumeré errores, no expliqué nada. Le dejé ver el espacio donde antes estaban mis reacciones. Eso fue lo que más le dolió. Cuando se fue, la casa se sintió más grande, hueca. Por las noches me acostaba y notaba la ausencia de su peso a mi lado. El colchón permanecía parejo, el aire quieto. Dormí mejor que en meses. Las consecuencias le llegaron despacio. Amigos que hacían preguntas que no podía responder sin contradecirse. La relación nueva que no sobrevivió a la versión de él sin secretos. En el trabajo, las grietas se hicieron visibles, primero como estrés, luego como algo imposible de ocultar. Yo no planeé nada de eso, simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Algunos llaman a eso venganza. Yo no. La venganza requiere esfuerzo, planificación, ganas de hacer daño. Yo solo me hice a un lado. Meses después me lo crucé en un supermercado. Luz blanca, dura,
olor a productos de limpieza y fruta. Se veía más delgado, cansado de una forma que el descanso no arregla. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, le dije que estaba bien. Mientras empujaba el carrito hacia la salida, sentí como esa respuesta se acomodaba en mi cuerpo, pesada, firme, merecida. No felicidad, no amargura, solo calma. Y eso, más que cualquier otra cosa, se sintió como el final.